presidente. Eso es así. Miren, pues fue el domingo, pues yo no estaba aquí, pero el PRM veo que hizo unos ajustes en su dirección nacional, ejecutiva. Y eso ha creado un alboroto. Yo creo que la gente, nadie aprende en cabeza ajena, y el poder a veces pone a la gente bruta. Porque yo creo que si los PRMistas no son capaces desde ya de vérselo en el espejo, por ejemplo, del PLD, van a acabar peor. El PLD funcionaba muy bien como organismo, Sí. hasta que comenzaron a hacerse sectarios. Y aquí viene ahorita Bauta, y yo recuerdo, Bauta lo hemos hablado mucho con él. La OTAN funcionaba como una especie de la OTAN, eso que se llama la OTAN, que era un grupo de gente, de directivos del partido, de todas los crisoles y de diferentes niveles, Sí. que Como una antesala. Una antesala, sí. Socializaban los temas y llegaban prácticamente como un núcleo unido al comité político, y de ahí regularmente cualquier diferencia se solucionaba en la OTAN y llegaba ya sedaciada, lubricada al comité político. Eso funcionó hasta que se convirtió en un círculo de miembros del CP del lado de Danilo. Sí. Ahí comenzó la debacle del PLD y su incapacidad. Hacer la paralela a veces. Sí, no, que se convirtió dejó de ser el ente de solución de conflictos anteriores y se convirtió en un ente de aprobación inmediata de lo que el líder quería que se hiciera. Sí. O sea, cambió lo que debía ser para convertirse en lo que no debió ser. Y eso es parte, son muchos los elementos, pero la incapacidad del PLD de discutir sus diferencias internamente en sus máximos órganos de discusión, de decisión, fue parte de los problemas que le condujeron a la división que hoy los tiene en la condición que los tiene, fuera del poder y con precaria situación de cara a un futuro inmediato. El PRM inició ese tránsito el domingo, sin necesidad, sacando voces disidentes de la dirección política, simplemente porque se quiso fortalecer el liderazgo de un presidente que no necesita eso, porque tiene todo el liderazgo que hace falta ahora mismo, tiene la cuestión de su partido, tiene el apoyo de su partido, y a los órganos como esa dirección política o cualquiera, le conviene la voz disidente. Usted puede estar o no en desacuerdo con Ramón Alburquerque, Fafa Tavera, Tony Raful, gente con sus criterios propios, pero gente con peso político y nivel. Yo no critico lo que entraron. Yo estoy de acuerdo con que renovaran y refrescaran algunos espacios, pero excluir a gente de ese nivel, el mismo Fulcar, yo pienso que el PRM comete un error. Y si van por ese camino, que se vean temprano en el espejo del PLD, porque no tienen otro futuro diferente. O no tienen un futuro diferente a ese. Porque eso está escrito, es un ABC. Los partidos que se conducen por esa forma tienen un solo destino. Los partidos que tienen un liderazgo personal o que tienen vocación a eso, terminan mal. Los partidos han crecido, se han fortalecido, y está el caso del PRD, del PLD en su momento, del PRM, cuando tienen liderazgos colegiados y cuando tienen estructuras que funcionan. Cuando esas estructuras se adocenan a un liderazgo, sea cual sea, ese camino es el camino que lo lleva a la autodestrucción. Pero el PRM parece que no aprende en cabeza ajena o, como digo, el poder a veces pone a la gente bruta. Bueno, hay que esperar a ver cómo esto se sigue manifestando. Ayer nosotros comentábamos bastante lo que había ocurrido. Yo, de manera particular, observaba algunas omisiones, esto de Fafa Taveras, que Oscar refiere, lo de Guido Gómez Mazara. Guido me olvidó, sí. Ramón Alburquerque, eso llama la atención. Son, en el caso de estos dos últimos, en el caso de Guido Gómez y en el caso de Ramón Alburquerque, son figuras que han expresado el interés de competir por la candidatura presidencial del PRM. Y son figuras muy notorias en la vida de ese partido. Todo el mundo sabe el protagonismo de Guido, incluso en el proceso reciente, cuando se iba a escoger a las autoridades del partido, que el partido decidió un método distinto al que Guido planteaba, establecido también en los estatutos del PRM.
todo el mundo vio el protagonismo de Guido, todo el mundo conoce la actitud crítica ácida del ingeniero Ramón Alburquerque, expresándose en su derecho sobre las cuestiones que entiende que no andan bien en el gobierno suyo, en el gobierno de su partido. Creo que son omisiones que mandan un mensaje que no es bueno a los fines del fortalecimiento de un partido que debe procurar fortalecerse como partido oficial, como partido joven, porque aunque es un partido viejo, la Alianza Social Dominicana, en el esquema en que se ha ido refrescando para convertirse en PRM, es un partido nuevo a partir de ahí que necesita de fortalecerse y de corregir errores que otros partidos han cometido. Creo que el símil que establece Oscar con respecto al Partido de la Liberación Dominicana y las dificultades que se dieron cuando el partido se plegaba de manera abierta y casi única a los intereses del presidente de turno, eso no ayudó al PLD. Y ahora lo que está diciendo un grupo de dirigentes excluidos es que a quienes se han designado en la comisión política, en la comisión ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, son agentes incondicionales del presidente de la República. Comparto el juicio tuyo, Oscar, en el sentido de que el presidente no necesita eso. El presidente es líder del PRM, el presidente es líder del país, el presidente tiene hoy día un apoyo en las estructuras fundamentales de su partido. O sea, no era necesario ese tipo de cosas. Sí, ayer la observación, y la hago hoy, que me llamó la atención, que el partido incluye en su nómina a gente como Ito Bisonó, que es un político dilatado, un político que hoy día es el ministro de Industria y Comercio, lo lleva, no solamente lo convierte en miembro, sino que lo lleva a la dirección ejecutiva, el caso de Robertico Salcedo también, pero a figuras clave ahí tiene a el delegado político del PRM hoy ante la Junta Central Electoral, el joven Sigmund Freud, que no lo toman en cuenta, o sea, para los fines no, o sea, y es yo ayer decía... Una exclusión injustificable, una locura. Injustificable, eso es lo que digo. Sigmund Freud, igual que Tácito Perdomo, que representa al Partido Reformista, que está en la dirección ejecutiva del Partido Reformista, Monchi Fadul y Danilo Díaz, que son miembros del comité político del PLD, a mí de verdad que me llamó la atención que el PRM no se haya acordado, no haya querido, no haya decidido llevar a Sigmund Freud a la comisión ejecutiva, un hombre que representa a su partido, un hombre que tiene que tener algún tipo de autoridad para participar de los órganos fundamentales del partido, para discutir los temas que está llamado a discutir en su condición de representante ante la Junta Central Electoral de la organización oficial. Yo no entiendo, pero bueno, esto no es para entenderlo nosotros. Sí, lo que pasa es que buena esa. Es muy inteligente. La temperatura de esa elección la va a dar, lo va a seguir dando en los próximos días. Está más caliente que este estudio, esa temperatura. La verdad es que ha creado ruidos de esos que son por abajo, ¿verdad? No, por arriba. No, pero espérate, cuando yo digo por Esa abajo... gente ayer fueron todos a los medios de comunicación, Fafa, Ramón Alburquerque, Guido, hablaron durante todo el día. pero ellos cuando son por ellos abajo, tienen medio también. Y cuando hablan son por abajo pueden haber más, o sea, eso es lo que me quiero referir. Pero el tiempo que le va a marcar a ellos, porque en ese tenor, es su primera experiencia, y sí hay que ver lo que se pasa con otras organizaciones, porque acuérdate que es un partido que tiene, estando en el poder, es su primera experiencia de elegir la comisión ejecutiva, donde ya tú tienes que ver los cargos que ocupan algunos. Pero nada, el tiempo le va a dar alguna señal de cosas que se pueden corregir, porque ¿qué tiempo que se elige esta comisión ejecutiva? ¿Son 4 años? 4 años. Ah, espérate. Entonces ya eso será después del 20... Después de la elección. Creía que eran 2 años. 4 más y después hablamos. Espérate. Bueno, miren. Pero no es bueno tener los de la casa molestos. Lo de la casa, lo primero que hay que tener contentos son los de la casa. Esos son los que hacen el trabajo, y los que más se esfuerzan y los que más sacrifican su propia familia, su tiempo para que su partido llegue al poder, en este caso el PRM. Decía, y hay muchos PRMistas molestos luego de esa decisión del pasado domingo.
Otra declaración que ha pasado como un poco desapercibida, pero que creo que es importante, es una declaración que daba el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en una entrevista que tuvo en el periódico Diario Libre, donde él decía que algunos ministros están desvinculando a los compañeros del partido. E imagino que se refiere a los ministros que no necesariamente son dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Y he visto varias quejas de miembros del PRM, o sea, de miembros del Partido Revolucionario Moderno, quejarse de que han sido desvinculadas parte de su familia de designaciones, como por ejemplo del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Educación. Entonces, eso sucede regularmente cuando no se eligen ministros para o funcionarios que son los que han trabajado, que son los que se identifican con la base del partido, porque bueno, hay que poner a los miembros del partido a trabajar, siempre que sean buenos, que justifiquen su sueldo, su desempeño, hay que ponerlos a trabajar, porque es parte de llegar al poder y de ganar, de llevarse la victoria en los procesos electorales. Escuchaba unas declaraciones hace unos días también del ministro de Educación donde decían, bueno, yo espero despolitizar el ministerio, si me lo permiten, decía él en unas declaraciones. ¿Y qué significa despolitizar el ministerio? Bueno, sacar los políticos que están allí, a los miembros del partido que están allí, o sea, a eso se refiere con despolitizar. Entonces, tienen que ajustarse los PRMistas, los líderes, los que tienen voz, los que los escuchan, porque hay otros que están ahí, pero no son escuchados, ni tomados en cuenta lo que dicen. Entonces, la voz de Pacheco, de Alfredo Pacheco, es importante. Lo que él dice es importante, le hacen caso porque es un líder. Entonces, son los miembros del partido los que primero deben tenerse contentos. Los demás, bueno, son los demás. Pero eso pasa cuando usted agarra esos miembros de la sociedad civil y los nombra en los ministerios y luego usted no puede ni siquiera llamarlos para que tomen en consideración la hoja de vida de un compañero porque usted a veces ni los conoce, ni siquiera tiene los números de teléfono, ni se identifica, ni trabajó con usted en el proceso electoral, que es casi siempre cuando se forman los equipos, cuando se trabaja en el proceso electoral y desde allí se van definiendo quién tiene la capacidad para estar en X institución. Entonces, eso no sé si el presidente de la República está al tanto de toda esa situación que pasa en el Partido Revolucionario, en su organización, y esas declaraciones de Alfredo Pacheco creo que son bastante importantes y hay que ponerles atención. Bueno, es que mencionó educación, hay un ruidito en educación con el tema este del presupuesto.